Día número 38. Dios ha sido bueno. Amén. Hoy vamos a ministrar con la palabra Dios visita para anunciar juicio. Parte 1. Hoy vamos a ver la parte 1, mañana la 2. Dios visita para anunciar juicio. Dios visita para anunciar juicio. Y vamos a leer la parte de la escritura en Jueces, capítulo 2, verso 1 a 4. Primero debemos entender de que David era un hombre de intimidad que conocía muy bien a Dios y muchas veces afirmó la palabra. Muchas veces dijo David que el Señor era lento para la ira y grande en misericordia. Agradecemos a Dios que todos los días su misericordia está sobre nosotros. Pero también entre todos los atributos de Dios está la justicia. Eso no se nos puede olvidar. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, pero también es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, Él no puede dejar sin castigo a quienes cometen pecado. Amén. A quienes cometen pecado. Las personas, muchas veces nosotros, pues, pensamos que Dios pasa por alto todas estas cosas, ¿no? Pero Dios busca un corazón que se arrepienta sinceramente. Y Dios trajo justicia sobre Israel, ya que Él siempre le demandaba que su corazón estuviera alineado al propósito que el Señor tenía para con ellos. Pero el corazón de Israel era tan ligero y cuando hablo, mire, y cuando hablamos del corazón de Israel, hablamos de un pueblo entero. Eh, era se desviaba muy rápido. Y vamos a leer allí lo que dice la Biblia. Dice Jueces capítulo 2, 1, 4. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boaquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boaquín, que significa llanto, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. ¿Qué mensaje tan fuerte trajo el ángel de parte de Dios? ¿Por qué? Porque Israel no escuchó al Señor. Hicieron tratado de paz con las demás naciones o con los otros pueblos, los cuales debían ser eliminados por su perversidad, derrotados, pero ellos no lo destruyeron. Los altares de sus dioses no los destruyeron, por el contrario, los dejaron tranquilos. No le ha pasado en algún momento que usted no quiere confrontar, porque usted dice: si confronto, yo sé que algo va a pasar. Algo va a pasar. Si yo confronto, algo va a pasar. Y ese algo que va a pasar, si yo confronto, entonces yo no quiero ir a la confrontación, sino que yo prefiero quedarme así, porque si confronto, entonces se me va a tornar una dificultad. Y muchas veces usted y yo tenemos que confrontar el pecado. Como pueblo de Dios, no nos podemos hacer los de la vista gorda. El día de ayer tenía una conversación con alguien y hablábamos sobre el caso de Corintios.
capítulo 5, donde vemos que el hijo se acuesta con su madrastra, toma a su madrastra por mujer, y que la iglesia se hacía los de la vista gorda, no decían nada, no denunciaban el pecado, no corregían al muchacho ni a ella, sino que se quedaron tranquilos. Y, y coloca ahí, se hicieron los de la vista gorda. ¿Por qué se hace eso? Yo no voy a pelear por eso, yo no voy a decir la verdad, lo que dice la Biblia. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, pues no queremos que la gente corra la libertad. Y ciertamente estamos siendo como egoístas. Y muchas veces, así como el ángel fue usado para llevar ese mensaje eh, que es fuerte, Dios te va a usar a ti y a mí también para eso, para confrontar el pecado de la gente a nuestro alrededor. Porque es que si no confrontamos el pecado, ¿cómo la gente va a poder ser libre? Entonces, si usted no confronta el pecado, usted no puede echar al enemigo de su territorio. Voy a volver a repetir eso. Si usted no confronta el pecado, usted no puede echar el enemigo de su territorio. Número uno, mire lo que trae todo esto. Después, número dos, el Señor le dice, ahora estos pueblos serán como una espina clavada que representa opresión. Número tres, los dioses de ellos serían constante tentación, o sea, es decir, un lazo que los atrapa, que los envuelve, se vuelve la tentación. Entonces, un lazo es una trampa, un tropezadero para ellos. Entonces, Dios nos llama a que nosotros podamos confrontar el pecado que hay a nuestro alrededor o que hay en nuestra vida de una manera u otra. Dios te llama a eso. Entonces, el Señor pareciera verdad de que Dios es bastante estricto con el pueblo de Israel, pero es que somos un pueblo escogido. O sea, usted no es cristiano porque usted escogió a Dios. Usted es cristiano porque Dios lo escogió a usted. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había decidido que Kelly Lengua lo buscara. Dios había decidido que Yacedi Álvarez lo buscaba. Dios había decidido que Solmira Sánchez lo buscara. Dios había decidido que tú y yo perteneciéramos a su pueblo. No fue que nosotros quisimos, no. Él lo quiso. Y como Él lo quiso, entonces como tú eres propiedad suya, comprada ahora con un precio de sangre, entonces lógicamente Dios quiere exclusividad en ti y en mí. Y es por eso que parece que, ¿a cuántos creyentes he escuchado decir? La vida como creyente es fuerte, es dura porque hay que dejar tantas cosas. ¿Sabe por qué se hace duro la vida como creyente? Porque usted no ama a Dios. La vida como creyente es dura cuando no se ama a Dios. Eso es como vivir con un marido que no se ama. Eso es como vivir con un esposo que no se ama. Eso es como vivir con una persona a la que usted no ama. Todo le va a parecer duro. Pero cuando usted ama, el día domingo mi esposo y yo salimos a hacer una visita a su tía acá. Y cuando íbamos, encontramos dos personas de la calle. Vimos, no las encontramos, vimos, íbamos pasando. Y esas dos personas de la calle, acostados, abrazados, dándose besos,
en la calle tirado ahí en el piso. Y yo decía, le decía a mi esposa, caramba, amor, ese es amor del bueno, porque estar en esa condición tan paupérrima y uno amando, oiga, uno con el estómago vacío dicen que uno no ama a nadie, pero mira esos dos, mostrándose el amor, no importando porque es que cuando tú amas, o sea, las condiciones del otro no te importan. Está aquí con tal de agradar a ese que se ama. Porque tú y yo en algún momento cuando usted tuvo una persona que amó, usted cambió muchas cosas de su vida por amor. Y no te costaron por agradarlo a él, por agradarle a ella. Y muchas cosas no te costaron. Tú no sentías que te costaba nada. ¿Por qué? Porque amabas. Entonces con Dios es igual. Pero Dios es más estricto. Porque su palabra no cambia. Porque en Él no hay sombra de variación. Él permanece fiel a su palabra. Él permanece fiel a su pacto. Él nos ha prometido que nos va a bendecir. Pero Él dice, yo te quiero bendecir, pero yo quiero que tú seas exclusivo para mí. Yo no quiero que tú tengas otros dioses. Yo no quiero que tú hagas pacto con otro tipo de pueblo, con otro tipo de nación. Quiero que tú seas exclusivo. Dios quiere que tú seas exclusivo para Él. Entonces, cuando tú y yo insistimos o persistimos más bien en no ser exclusivos, en ser gente como si fuésemos gente normal, nosotros no somos gente normal. Somos gente escogida por un Dios vivo, para un propósito, para algo específico. Entonces, eso no te hace normal, eso no te hace del vulgo. Eso te hace, nosotros somos, dice la Biblia, que usted es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que lo llamó, de las tinieblas a la luz admirable. O sea, usted no tenía un nombre, usted no tenía nada y Dios decidió entregarte títulos como llamarte hija de Dios, hijo de Dios, como llamarte princesa de Dios, como llamarte embajador del reino, como llamarte heredero de mi reino. O sea, Dios nos ha dado una exclusividad y esa exclusividad Él la quiere para Él. No quiere compartir esa exclusividad. El pueblo de Israel no entendía esto. A pesar de que ya Dios lo había introducido en la tierra prometida, aún reciba esto lo que le voy a decir. Aún cuando estés en la tierra prometida es cuando más debe Dios trabajar en tu corazón. Porque hay gente que dice, yo quiero la tierra prometida. En la tierra prometida Dios necesita trabajar más tu corazón porque Dios necesita la exclusividad, que la tierra prometida no se vuelva un ídolo para ti. Que la tierra prometida no se vuelva un ídolo para nosotros. Las bendiciones, debemos entender que es Dios el que nos las entrega, que no es nuestra. Y que así como la entregó, la puede quitar. Y era lo que le estaba diciendo. Si ustedes hacen esto, entonces, si ustedes no hacen esto, esto es lo que va a pasar. Y hay una advertencia de juicio. Hermanos, si hay una advertencia, pero ¿por qué hacemos lo contrario si ya sabemos lo que va a ocurrir si pecamos? ¿Me está siguiendo? La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué persistimos en hacer lo contrario que Dios nos está pidiendo, que Dios nos está diciendo? Entonces debemos analizar nuestro corazón, debemos analizar nuestra vida e insistir en guardarnos en santidad, en guardarnos para Él.
porque sabemos que hay unas consecuencias que vamos a vivir. Voy a seguir narrándote la historia. Números 33:50 dice: mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente al Jericó, el Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones. Este es el contexto del texto que acabamos de leer. Al pueblo de Israel, cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, que expulsen a todos los que viven ahí. Destruyan a todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos y tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque ustedes se les ha dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Aquí vemos que la profecía se está cumpliendo. Lo que Dios había advertido antes de entrar a la tierra prometida, Dios ahora en la tierra prometida, como ellos hicieron lo contrario a lo que Dios le había pedido, entonces cada uno de nosotros debemos entender algo. Cada uno de nosotros debemos entender algo. Y es que cada acción tiene una consecuencia, una reacción. Cada acción tiene una reacción. Y usted y yo conocemos muy bien que el pecado trae una consecuencia sobre nuestras vidas. No se haga el de la vista gorda. No nos podemos hacer el de la vista gorda. Dios es misericordioso, es amoroso y Él quiere lo mejor para ti. Por eso a través de su palabra siempre nos está diciendo claramente qué debemos hacer y cómo debemos hacer. Cómo tenemos que obrar en nuestro caminar. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Porque Dios conoce el futuro tuyo y el futuro mío. Y Dios sabe qué es lo mejor, qué es lo que tú necesitas. Escriba amén a eso, por favor. Dios sabe qué es lo que tú necesitas y qué es lo que yo necesito. Mire, en el libro de Números, todavía no habían pasado todos esos años sin que, pero ya el Señor les estaba diciendo, mira, cuando entren a la tierra prometida, por eso le estoy diciendo, usted está anhelando que Dios lo bendiga. Bueno, sepa usted que cuando usted anhela la tierra, en la tierra prometida es donde más su corazón debe trabajar para Dios, debe honrar a Dios, debe glorificar a Dios, debe guardarse para Dios, porque la tierra prometida no puede ser un ídolo para ti. Entonces, Dios te dejó de amar, Dios deja de amar, Dios te dejó de amar, no, solo que Dios da esa sentencia. ¿Sabes qué? Esa es la misericordia. Que Dios pueda anunciarte a ti y a mí su verdad antes de que ocurra, antes de que pase. ¿Para qué? Para que usted pueda tener, poder vivir las bendiciones que el Señor le da sin ninguna carga, hermano. ¿Sabe qué es eso? Eso es hermoso, hermano. Que usted no pueda, que usted no pueda, que usted pueda vivir la vida como creyente y que las bendiciones de Dios no sean una carga para ti. Usted sabe qué es eso. Eso es hermoso. Voy a ponerle en contexto de esto. ¿De qué nos sirve? Como dice la canción de El Negrito Osorio. ¿De qué sirve tener casa y plata y que todo me vaya bien si yo no tengo al Señor?
¿De qué sirve que tenga una esposa, una familia? ¿De qué sirve que tenga si no tengo al Señor? ¿De qué nos sirve tener las bendiciones y estar enfermos? Porque esa palabra que Él les da cuando les dice, ellos serán tus enemigos, van a ser como cardo incrustado en tus costillas, espinas. Usted tiene un mínimo mugre en la cama para dormir y usted siente que hay algo que tiene que sacar de la cama. Tiene que sacudirla, limpiarla para poder descansar bien. Pastor, ¿por qué usted está diciendo eso? Sí, hermano. Porque nosotros podemos tener la bendición, estar en la tierra prometida, pero no gozar de ella por causa de la desobediencia. Y yo prefiero, para uno estar así en la tierra prometida, para uno estar así, mejor me quedo en el desierto, pero con Dios. Mejor me quedo en el proceso, pero con Dios. Para quedarme de esa manera, mejor me quedo así. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes hacemos pactos espirituales con nuestros enemigos. Reciba eso. Muchas veces como creyentes hacemos pactos espirituales con nuestros enemigos. Con los enemigos no se hace pacto. Con el enemigo no se hace pacto espiritual. Con el enemigo no se puede hacer pactos. Al enemigo hay que expulsarlo, hay que echarlo fuera. Escríbame a eso. Pastor, ¿usted por qué está diciendo eso esta mañana? Hermanos, hay pactos que se hacen con los enemigos. Usted no puede hacer pacto con los enemigos. Usted no puede condicionar su vida al pecado, tener puertas abiertas constantemente para que el enemigo entre en tu vida, entre en tu casa, entre en tu familia, toque tus finanzas, toque todo. Eso es hacer un pacto con el enemigo. ¿Por qué? Porque es un lazo, es algo que usted no ha roto y usted necesita romper esta mañana en el nombre de Jesús. Esos lazos, esos pactos que usted ha hecho de una manera quizás inconsciente. ¿Por qué inconsciente, pastor? Porque usted lo sigue practicando. Y como lo seguimos practicando, sabiendo que es un pecado delante de Dios, entonces eso nos tiene frustrado como creyentes y no podemos gozar de las bendiciones de Dios conforme Él nos las da, conforme Él nos las ha entregado. Amén. Qué bonito que usted pueda gozarse de cada bendición que Dios le da, de cada bendición que Dios le entrega. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay altares que tú puedes estar levantando en tu corazón. Hay dioses que se pueden estar adorando en la actualidad, los cuales necesitamos derribar. La desobediencia siempre va a traer consecuencias. La desobediencia siempre va a traer efectos contrarios a los que Dios quiere darte y que Dios quiere que no vivas. Hazte esta pregunta esta mañana. ¿Qué enemigos están causando opresión hoy sobre tu vida? ¿Qué enemigos hoy están causando presión sobre tu vida? Son como esas espinas. Entonces, la obediencia para Dios es sumamente importante. Eso lo enseña 1 Samuel 15:22. Dice, sacrificios quiero, pero el sacrificio tanto como el que se me obedezca es mejor que los sacrificios. Escriba conmigo allí, la obediencia es mejor que los sacrificios.
La obediencia es mejor que los sacrificios. Y tú y yo no podemos engañar a Dios. No, hermano. Usted puede engañar al de la casa. Usted puede engañarme a mí. Usted puede engañar a la pastora. Puede engañar al líder, al hermano. Pero a Dios no podemos engañar. Dios conoce tanto nuestro corazón. Y Dios permite este tipo de mensajes por lo mismo, para que nosotros no caigamos en condenación, sino que antes nosotros podamos obedecer las órdenes directas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Lo importante no fue lo que pasó, sino lo que vas a hacer de ahora en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante no fue lo que pasó. Lo importante es lo que vas a hacer de ahora en adelante, porque ya Dios te está hablando y Dios te está diciendo, yo quiero que seas exclusivo para mí. Yo quiero que tú no vayas más al pecado. Yo quiero que tú no adores más ídolos. Yo quiero que tú no levantes más altares en tu corazón. Yo quiero que tu corazón no se desvíe más. Yo quiero que tu corazón sea para mí nada más. Yo quiero que tú vivas para mí. Entonces, no fue lo que pasó, porque esa misericordia de Dios ha estado sobre tu vida y mi vida. Es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, lo que importa. Usted y yo debemos aprender de los errores de Israel. Toda esta historia que nosotros encontramos en la Biblia son errores que Israel cometió. Y que a veces usted y yo decimos, pastor, ese pueblo de Israel si era terco, qué corazón, Dios bendiciéndolo y Dios dándole, y ellos caían, se iban detrás de otros dioses. Terrible, pastor. Y usted y yo quizás somos peores que Israel, porque Dios bendiciéndote, su misericordia extendiéndose, Dios ayudándote, pero aún así tu corazón quiere seguir desviado. Pero aún así tú quieres pecar, fallar a Dios. Entonces, todos sabemos lo que la historia nos narra del pueblo que desobedeció a Dios en el desierto. Dice que todos murieron. Todos, absolutamente toda esa generación. Y dice el Señor que Él levantó otros que no conocían al Señor, ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a imágenes de Baal, abandonaron al Señor, al Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Se rindieron a los cultos de otros dioses. Por eso, escribo una vez más, escríbalo. Y oro para que esto quede escrito en el corazón tuyo esta mañana. Eres un pueblo exclusivo para Dios. Escríbalo allí y dígale al Señor en esta mañana, soy un pueblo tuyo exclusivo, Señor, para ti. Usted es un pueblo exclusivo para Dios. Exclusivo, hermano. Tan exclusivo eres que Dios no quiere compartirte con nadie. Dios quiere que seas exclusivo para Él. Escúcheme, el pueblo, cada vez que salía a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. El pueblo entró en mucha angustia
Por eso entonces el Señor levantó jueces dentro del pueblo para poder rescatar a los israelitas de sus agresores. No habían jueces, no había quien los dirigiera. Ellos se habían olvidado de su Dios. Ellos no sabían, no conocían. Pero usted y yo sí somos testigos de las maravillas de Dios en nuestra vida. El pueblo, cuando nosotros decidimos pecar, levantar altares, nosotros le estamos dando la espalda a Dios. Y esto trae consecuencias. No podemos esperar seguir en nuestra vida cotidiana del pecado y que nada ocurra. En algún momento vendrá el juicio de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Una vez escuché a un pastor decir esto y fue un poco cruel cuando lo escuché. Y todavía considero que no es así, pero quiero decir lo que escuché ese día. Y a él le hacían una pregunta y él decía, ¿por qué hay creyentes que mueren tan rápido? Si se supone que tienen a Dios, deberían tener una larga vida. Y su contestación fue, ellos mueren porque Dios no quiere que ellos se pierdan. Entonces, antes de que el corazón se desvíe, eh, y como Dios conoce el futuro, Dios permite que esa persona muera. Esa fue su contestación. Y, y lo que yo decía era eso. No, yo no creo que Dios lo haga de esa manera, sino que ya Dios ha establecido un tiempo sobre cada persona. Y cuando tú haces parte de su pueblo, Él lo que hace es pedirte eh, unos principios, unos mandamientos que tú cumplas, pero es para poder bendecirte. La vida no se acorta, simplemente Dios nos permite vivir todas las cosas, experimentar todas las cosas, para conocer el corazón nuestro. Amén. Entonces, quiero terminar con eso. Proverbio 22:6, todos sabemos eh, este texto bíblico, creo que todos los conocemos, que dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La importancia de instruir. El contexto histórico que yo le estoy dando era un pueblo que no había recibido instrucciones, que no había conocido a Dios, era un pueblo nuevo. Por ende, como era un pueblo nuevo, pues en la tierra donde ellos estaban, ellos desconocían toda esta palabra. Pero por eso el ángel se les presentó, para recordarles toda la palabra que había dicho sobre ellos. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos, comportamientos que muestran un abandono al Señor. Y cuando el abandono del pueblo hacia Dios, cuando el pueblo decide abandonar a Dios, perdón, entonces Dios también da la espalda al pueblo. Pero si Dios hasta hoy no ha dado la espalda, es porque su gracia y favor siguen con nosotros. Y Dios lo que quiere es que usted se corrija hoy. Usted y yo podamos corregirnos. Entonces, necesitamos entrar en eso. Entender que Dios va a pelear por ti y que es posible. Yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros queremos que los enemigos que nosotros tuvimos, espirituales, los tengan nuestros hijos. Es por eso que nosotros debemos instruir a nuestros hijos.
capacitarlos, que ellos conozcan la verdad, que ellos anden en la verdad, que ellos crezcan en la verdad, que ellos crezcan conociendo a Dios, no conociendo a Dios solamente en la iglesia, también en la casa. Dígame a eso. La instrucción se da en casa. La instrucción se da en casa. La iglesia reforzamos la instrucción que usted da. Es lo mismo que los maestros. Los maestros cuando se encuentran a los niños en el salón de clase, hay padres que quieren que también los eduquen. Padres que también quieren que todo, que en el colegio se le haga todo. No, la educación viene desde casa. El que ellos puedan llegar a un lugar, decir buenos días, buenas tardes, bendiciones, el comportamiento, todo esto se da desde casa, no desde el aula. Entonces, no podemos achacarle, no sé cómo se dice la palabra, creo que es así, achacarle todo a la iglesia, o más bien dejarle que tu educación espiritual toda sea la iglesia. No, esto viene también desde casa, levantar un altar familiar de oración, levantar un altar familiar de lectura bíblica. O sea, nosotros como padres tenemos responsabilidades como padres, de que ellos puedan ir creciendo y entender que ellos son exclusivos para Dios también. ¿Pero por qué? Porque si usted entiende que usted es exclusivo, usted enseña que esa exclusividad está sobre ellos también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, debemos hablarle a nuestras generaciones de Dios, porque si ellos no conocen a Dios, ellos necesitan conocerlo. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces debemos enseñarle a nuestros nietos, nuestros hijos, aunque estén lejos, enséñenle. Díganle, busca a Dios, ora a Dios, vamos a orar. Aproveche todos esos tiempos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Te damos en esta mañana. Hemos entendido, Dios, que somos un pueblo exclusivo en ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús. Enséñanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a entenderlo. Que nuestro corazón no se desvíe. Que nuestro corazón esté guardado todo el tiempo para ti. Que nuestro corazón, amado Rey, pueda entender la exclusividad que tenemos, Señor, de poder buscarte cada mañana y poder sentirte. Dios amado, gracias. Gracias porque tú nos escogiste, nos hiciste pueblo tuyo, Señor. Santo apartado para ti, Dios. Permítenos, Dios, poder agradarte, Señor. Permítenos, Dios, derribar todo altar, todo ídolo que se haya levantado en nuestros corazones. Permítenos cerrar las puertas a nuestros enemigos, para que nuestros enemigos puedan ser derrotados. Tu palabra dice, Dios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes que operan en las regiones celestes, Dios. Padre, en esta hora, Dios, hemos entendido que tú nos das la victoria, Señor, sobre todo aquello que nosotros decidamos cerrar la puerta y sacar de nuestro corazón. Dios amado, queremos avanzar, Dios. Queremos crecer, Señor. Y hoy todo limitante, Dios, que no nos permite, Dios, gozarnos de lo que tú nos has entregado en esta hora, Dios amado. Enseña nuestro corazón. Como dijo el salmista, enséñame, Señor, aun cuando dormía mi conciencia era enseñada, Dios. Enséñanos aun cuando dormimos, Dios. ¿En qué debemos corregirnos? ¿En qué debemos establecer tu reino, Dios, sobre nuestras vidas? ¿En qué área, Dios, debemos trabajar más en nuestros corazones para que nuestro corazón, Señor, esté alineado a ti,
esté alineado a tu voluntad, esté alineado a tus principios, preceptos y mandamientos, Dios. Que nosotros no podamos hacer, Dios, lo que queramos hacer. Antes, Señor, podamos obedecerte en todo lo que tú nos pides y demandas, Dios. Creemos, amado Rey, que todo lo que tú nos pides no nos cuesta porque te amamos, Señor, porque creemos que tú eres el Dios de nuestra vida, porque creemos que cuando estábamos sin esperanza, Dios, tu esperanza apareció. Tu amor apareció, Dios. Tu misericordia aún se sigue extendiendo sobre nuestras vidas. ¿Cómo no amarte, Dios? Y cómo no bendecirte si tú has permanecido siendo fiel aún en medio de nuestra infidelidad. Dios amado, abre el entendimiento de nuestro corazón para que podamos entender en esta mañana que debemos permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida en esta mañana. Declaro la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Que el Señor te bendiga, te use poderosamente. Recuerda, no es tu agenda, es su agenda. Cúmplela conforme todo lo que Él quiera hacer en este día. Mil bendiciones. Dios sobre ustedes. Aleluya. Bendiciones, María Elena. Dios te bendiga.